Imagina esto. Una mujer diminuta, de cabello blanco y paso lento, entra en un salón lleno de hombres de traje oscuro. Algunos se levantan por cortesía, otros apenas levantan la vista. Pero en cuanto ella habla, el ruido cae en seco. Esa mujer, que podría confundirse con una abuela cualquiera, fue la primera en romper un muro que durante siglos pareció indestructible. El muro que separaba a las mujeres mexicanas del poder político real se llama Griselda Álvarez. Y su historia no empieza en un despacho elegante, sino entre disparos lejanos, olor a pólvora y páginas de libros escondidos bajo la almohada. Cuando Griselda nace, el 5 de abril de 1913, México es un país que sangra. La revolución aún no termina de asentarse y en muchas calles la guerra es un recuerdo fresco. Como una herida abierta, ella ve la luz en Guadalajara, Jalisco, pero su apellido la ata a otro lugar. Colima, un pequeño estado del Pacífico donde los Álvarez significan poder, historia, conflicto. Su familia tiene generales, gobernadores, hombres que mandan tropas y firman decretos. En las paredes de la casa cuelgan retratos de uniformes, medallas, miradas severas, pero en medio de tanto hombre de bigote recio y mirada de hierro, hay una niña que los observa en silencio, abrazando un libro con las dos manos. Desde muy pequeña, Griselda descubre que hay dos tipos de silencios: el silencio que los adultos imponen a las niñas, no interrumpas, no es tema para mujeres, y el silencio que ella elige, el de la lectura, cuando el mundo se apaga y solo existen las palabras impresas, mientras en la calle pasan soldados, mientras las campanas de la iglesia repican anunciando misas o funerales. La niña se esconde en cualquier rincón con hojas amarillentas, versos, historias. Algunos libros son apropiados, otros no tanto. No faltan las veces en que alguna tía, escandalizada, le arrebata de las manos un volumen con un simple dictamen: «Eso no es para señoritas». Pero ya es tarde. El veneno de las palabras ya corre por sus venas, y sin embargo, en la mesa familiar, la conversación es otra. Se habla de política, de batallas ganadas y perdidas, de nombres de gobernadores, de generales que se alzaron contra tal o cual régimen. Ella escucha, afila el oído, aprende a leer no solo letras, sino gestos. El ceño fruncido cuando se menciona a un enemigo, la sonrisa, contenida cuando se habla de un triunfo electoral. Entiende algo que muchos adultos pasan por alto. El poder no está solo en los discursos, está en quién decide quién puede hablar y quién no. Y en esa casa, como en casi todo México, las mujeres casi nunca hablan de política. A Griselda le queda claro desde temprano que su lugar, según las reglas, es el de la observadora silenciosa, y desde muy temprano decide que esas reglas no le bastan. La adolescencia la sorprende en un país convulso. El fuego de la revolución se transforma en otro tipo de conflictos. Luchas por la tierra, tensiones con la iglesia, cacicazgos regionales que mandan más que las leyes. En los alrededores, la violencia es una presencia constante. No es raro que al pasar frente a una pared encalada, Griselda vea agujeros de bala que nadie se ha molestado en cubrir del todo. Las historias de fusilamientos, de levantamientos, de conspiraciones, circulan como rumores en los cafés, en los mercados, en las cocinas. Cada tanto, alguien baja la voz para decir: «Eso no lo comentes en la calle». Ese miedo, ese cuidado, esa conciencia de que una palabra mal dicha puede costar caro, se le graba a fuego. Pero junto al miedo crece otra cosa: la fascinación. ¿Quién decide por qué un hombre termina en el banquillo de los acusados y otro en la silla del gobernador? ¿Qué hilos invisibles se mueven detrás de cada ascenso, de cada caída? Mientras otras muchachas sueñan con un buen matrimonio, con vestidos elegantes o con fiestas, Griselda sueña con entender esos hilos y secretamente con tocarlos alguna vez. No sabe aún cómo, ni cuándo, ni si será posible en un mundo donde a las mujeres se les asigna un destino limitado, pero la idea empieza a rondarla como un insecto obstinado. ¿Y si algún día ella pudiera influir en algo más grande que su propia vida? La educación se convierte en su primera trinchera. Estudia con disciplina, casi con furia, en un entorno donde muchos creen que la escuela para una mujer es una especie de adorno, un lujo que se abandona al casarse. Ella se aferra a los pupitres y a los cuadernos como si fueran salvavidas. Descubre la literatura en serio, no solo como entretenimiento, sino como herramienta. Las palabras no son solo refugio, son arma, son espejo, son puerta. Los versos la conmueven,
pero también la organizan por dentro, le dan un lenguaje para nombrar las injusticias que ve, entiende que hay un vínculo profundo entre lo que se escribe y lo que se decide en los palacios de gobierno. Un libro puede cambiar una mente cambiada puede cambiar una ciudad. Con los años, da el salto natural para alguien que ama las letras. Se convierte en maestra. Frente a un grupo de adolescentes inquietos, Griselda descubre otra forma de poder, más íntima, más lenta, pero igual de intensa. El poder de transformar vidas a través de la enseñanza. En un salón de clases caluroso, con ventanas que dan a patios llenos de polvo y jacarandas, ella explica figuras literarias mientras, por la ventana entran los ruidos de un país desigual. Hay alumnos que llegan con los zapatos rotos, otros que presumen apellido y posición. Todos la observan, algunos con curiosidad, otros con recelo. Muchos nunca han tenido una maestra que sin gritar imponga respeto. Pero el aula también es un campo de batalla. No todos están felices de que una mujer ocupe ese frente. Hay colegas que la miran por encima del hombro, directores que la felicitan con un tono condescendiente, funcionarios que la usan como ejemplo para decir que ya hay mujeres trabajando. ¿De qué se quejan? Ella sonríe por cortesía, pero por dentro toma nota, sabe que la presencia de una mujer en la tribuna no significa un cambio real si las decisiones siguen tomándose en cuartos cerrados, entre hombres que se conocen desde siempre. De vez en cuando, en alguna reunión burocrática, escucha la frase que se repetirá en su vida como un eco molesto. Licenciada, esto es muy complicado, mejor lo vemos entre nosotros. Ese nosotros no la incluye. En esos años de magisterio y palabras, aparece también su otra gran pasión, la escritura. Griselda empieza a llenar cuadernos, a escribir de madrugada, a pulir poemas donde el paisaje de Colima se mezcla con la rabia callada de las mujeres que no pueden decir lo que piensan. Publica poco a poco, en revistas, en pequeños tirajes que circulan de mano en mano. Alguna vez, al ver su nombre impreso, siente una especie de vértigo. Es la primera vez que una parte de ella, tan íntima, tan suya, sale al mundo sin pedir permiso. La literatura le da una voz pública, pero también un espejo donde mirarse con crueldad. ¿Es suficiente escribir? ¿Basta con denunciar en versos lo que en la realidad sigue intacto? La respuesta empieza a tomar forma cuando entiende que, por más que enseñe y escriba, hay un límite que no se rompe desde la cátedra ni desde el libro. Las desigualdades siguen. Las decisiones que afectan a sus alumnos se toman en oficinas donde ella no tiene silla. Un recorte de presupuesto, un cambio en el plan de estudios, una asignación de recursos. Todo se define lejos del pizarrón. Más de una vez, al ver a un estudiante abandonar la escuela por necesidad económica, siente una punzada de impotencia que ningún poema calma. Es en esos momentos cuando la política, esa presencia difusa en las sobremesas de su infancia, deja de ser una abstracción y se convierte en una urgencia. El camino hacia ella se abre, curiosamente, no con un llamado heroico, sino con una invitación burocrática. Un día, un conocido, un hombre bien conectado dentro de la estructura del Partido Revolucionario Institucional, le propone integrarse a una comisión educativa. Nada espectacular. Reuniones, dictámenes, opiniones técnicas. Necesitamos gente seria, preparada, le dice. Lo que no le dice es que también necesitan una mujer que dé buena imagen en un discurso progresista que el partido empieza a ensayar. Para muchos, Griselda sería una cuota bonita, una profesora culta, una poeta respetable, una mujer de apellido conocido que legitime la idea de que el sistema también incluye voces femeninas. Ella lo sabe, pero acepta. Porque detrás de lo simbólico hay una rendija real, una pequeña puerta entreabierta hacia el lugar donde siempre se toman las decisiones. Las primeras reuniones son un choque frontal con la maquinaria política. Expedientes amontonados, pasillos interminables, horas de espera para unos minutos de audiencia. Descubre el lenguaje de los memorándums, de los oficios sellados, de las órdenes verbales que valen más que cualquier papel oficial. Ve cómo un simple comentario, dicho en el oído correcto, puede cambiar el destino de un proyecto entero, y empieza a notar algo que la inquieta y la entusiasma a la vez. A muchos de esos hombres que dominan la escena les falta precisamente lo que a ella le sobra, la capacidad de ver más allá de la próxima elección, de pensar en generaciones, no en periodos. Pero no está sola. Desde el primer paso en ese mundo se topa con su sombra. El competidor,
No tiene por qué ser un enemigo declarado. De hecho, al principio se presenta como un aliado cordial, es un político local, de sonrisa amplia y apretón de manos fuerte, que ha hecho carrera desde las juventudes del partido, le lleva algunos años menos, pero se siente dueño del futuro. Cada vez que Griselda habla en las reuniones, él escucha con una media sonrisa, como si estuviera evaluando no solo sus ideas, sino el hecho mismo de que una mujer se atreva a opinar. Pronto entiende que, aunque nadie lo diga en voz alta, ambos compiten por lo mismo. Espacios, respaldo, credibilidad. Él representa lo de siempre. La continuidad masculina en el poder. Ella, aunque aún no lo asuma del todo, representa una amenaza. La tensión entre ambos crece en los pasillos, en las miradas, en las pequeñas decisiones. Si ella propone un enfoque más humano en un programa educativo, él responde con cifras, con tecnicismos, con la frase letal: eso, suena muy bonito pero no es realista. Si ella logra entusiasmar a un grupo de maestros con un proyecto piloto, él se adelanta para capitalizarlo. Aparece en la foto, firma el documento final. En las comidas de trabajo, algunos la felicitan en privado, pero en público se alinean con él. Es que Ramiro, o como quieran llamarlo, tiene más experiencia, más tablas, murmuran. A Griselda la quieren de asesora, de voz culta, de figura decorativa. A él lo quieren de jefe. El punto de quiebre llega cuando el partido empieza a preparar una lista de candidatos para un cargo mayor. Aún no se habla de gubernaturas. Eso, en la mente de casi todos, sigue siendo un territorio exclusivo de hombres, pero se mencionan diputaciones, puestos en el Congreso, incluso una posible senaduría a futuro. La lista se arma en silencio, en reuniones nocturnas donde el humo de los cigarros hace más espeso el aire. Una noche, alguien le susurra a Griselda, casi como si le contara un chisme. Están considerando tu nombre para una posición importante. No hay papeles, no hay garantías, solo la idea. Pero esa idea la sacude por completo. Por primera vez, la posibilidad de un cargo de elección popular aparece no como una fantasía, sino como una opción concreta. Hay un problema: el tiempo. En política, los tiempos lo son todo, y el reloj empieza a correr en su contra. El registro interno de precandidatos tiene fecha límite. Se habla de días, no de meses. Los rumores corren veloces. Que si la lista ya está casi cerrada, que si los caciques locales ya dieron su visto bueno a ciertos nombres, que si meter a una mujer sería un riesgo innecesario. Mientras tanto, su competidor se mueve con rapidez, organiza reuniones discretas, promete lealtades, negocia apoyos. Él sabe jugar ese juego desde joven. Ella apenas está descubriendo las reglas y ya se las cambian sobre la marcha. En casa, la decisión se vuelve un dilema íntimo. Está dispuesta a exponerse, a enfrentar no solo a sus rivales, sino al juicio social que cae sobre las mujeres que se meten en política. Ya no es solo la maestra querida ni la poeta respetada. Si da ese paso, será también la ambiciosa, la que se cree mucho, la que descuidará su hogar por andar en campañas. La presión no es abstracta. Llega en forma de consejos bien intencionados, de advertencias veladas, de preguntas incómodas. ¿Para qué te complicas la vida a estas alturas?, le dicen algunos. Estás a tiempo de decir que no y seguir tranquila. Pero esa tranquilidad, que siempre le vendieron como el ideal femenino, ahora le suena a renuncia. La noche previa al cierre del registro se convierte en una de esas madrugadas que cambian el rumbo de una biografía. Hay papeles sobre la mesa, nombres, cargos, fechas. Hay llamadas telefónicas que van y vienen, voces que prometen apoyo o que sugieren prudencia. Hay, sobre todo, un silencio denso entre sus propias convicciones y sus miedos. Afuera, la ciudad duerme. Adentro, Griselda hace inventario de su vida. La niña que escuchaba historias de caudillos en la mesa familiar. La joven que encontró refugio en los libros. La maestra que vio a sus alumnos dejar la escuela por la pobreza. La escritora que puso en poemas la rabia de tantas mujeres silenciadas. ¿Todo eso fue solo preámbulo o ya es suficiente? Faltan apenas horas para que se cierre la ventana. Si no firma, si no se inscribe, probablemente nadie la culpará. Su competidor quedará como el candidato natural, el hombre lógico para el puesto. La historia seguirá, ordenada, sin sobresaltos, con los mismos apellidos girando en las mismas sillas. Si firma, en cambio, nada estará asegurado. Podrá perder, podrá ser humillada, podrá convertirse en blanco de chistes y ataques. Pero también, por primera vez,
Podría colocar un pie donde siempre le dijeron que no pertenecía, mientras el reloj avanza hacia la fecha límite, mientras en otra oficina se preparan los expedientes que determinarán quién entra y quién queda fuera. Griselda toma la pluma y se inclina sobre el formulario. La tinta tarda un segundo en secarse sobre el papel, un segundo mínimo en la escala del tiempo, pero gigantesco en la historia de una persona, y aunque ella todavía no lo sabe del todo, en la historia política de un país entero, al estampar su firma, no solo acepta una candidatura posible, desafía una tradición, se enfrenta a su rival y sobre todo abre una grieta en el muro que la separó toda su vida de ese mundo donde se decide el destino de otros. La maestra, la poeta, la hija de una familia marcada por la política, acaba de cruzar la línea y desde ese instante ya nada podrá volver a ser como antes. La mayoría de las personas cree que una candidatura se gana con discursos. Griselda Álvarez aprende algo más cruel. A veces se gana con un sello que cae como un martillazo, o que nunca llega. Y si no llega, no hay épica, no hay milagro, no hay primera mujer en nada, solo un expediente extraviado en una oficina oscura, un vuelva mañana y el competidor sonriendo desde la foto oficial. A la mañana siguiente de aquella firma, el aire en los pasillos del partido huele a café recalentado y a prisa, nadie corre por ella, nadie le abre paso. La tratan como si hubiera hecho algo simpático, casi decorativo. La maestra, la poeta, la señora Álvarez, pero a Griselda le basta con ver una cosa para entender que sí la escucharon. La manera en que su rival, el hombre del apretón fuerte, el de la sonrisa de dueño del futuro, cambia de tono cuando la ve. Ya no es condescendencia, es cálculo. La lista se cocina como se cocinan las decisiones de verdad, no en una sala iluminada, sino en reuniones a puerta cerrada, donde el humo del cigarro dibuja nubes bajas y el lenguaje se vuelve un teatro. Unidad, repiten. Disciplina, insisten. Y bajo esas palabras, lo que se mueve es otra cosa. ¿Quién tendrá el micrófono? ¿Quién saldrá en la boleta? ¿Quién podrá repartir favores después? Griselda llega con sus argumentos, su experiencia educativa, su prestigio, su capacidad de hablarle a gente que no confía en políticos, y descubre que, en ese mundo, los argumentos valen menos que las lealtades. El rival juega a lo suyo, aparece donde ella no está, estrecha manos que ella aún no conoce, promete lo que no tendrá que cumplir si pierde, y hace algo peor. Instala una narrativa venenosa, fácil de repetir. Griselda es brillante, pero no aguanta el ritmo. Es muy sensible, es demasiado intelectual. No la atacan por ignorante, la atacan por preparada. No la atacan por débil, la atacan por mujer. Y lo hacen con la sonrisa pulcra del que asegura estar siendo objetivo. En ese punto, Griselda entiende el primer twist de la política. La batalla no es por el cargo, es por la percepción. Si logran que parezca improbable, la vuelven imposible. Y el tiempo, otra vez, se convierte en cuchillo, porque la decisión interna se tomará pronto, con un calendario que no perdona. Le dan días para probar que su nombre no es un capricho. Los días siguientes son una carrera en la que cada minuto parece robado, reuniones a deshoras, llamadas que no se devuelven, citas que se mueven por agenda. Ese eufemismo que significa «te están cerrando la puerta sin hacer ruido». En una tarde especialmente amarga, le dicen algo que suena a elogio, pero es una sentencia. Tú puedes ayudar muchísimo. Desde atrás, donde no se firman decretos, donde no se reparten presupuestos, donde no se aparece en la historia, la respuesta de Griselda no es un arrebato, es una estrategia. En lugar de gritar, se vuelve inevitable. Si el partido y sus jefes están acostumbrados a medir fuerza con mítines estruendosos, ella mide con otra cosa. Credibilidad, va a donde sí la conocen. Maestros, directores, sindicatos educativos, asociaciones civiles, y convierte esa red en presión, no una presión vulgar, sino la clase de presión que inquieta a cualquier operador político, la que puede volverse titular, rumor, conversación de mercado. Su rival se burla en privado. ¿Qué va a hacer? ¿Recitar poemas? Y luego descubre que esa poeta llena auditorios sin prometer dinero, solo con una voz que no tiembla, pero el sistema tiene dientes. En una visita a una oficina clave, el funcionario encargado de un trámite esencial revisa el expediente, mira el reloj y suelta una frase que parece casual. Falta una constancia. Es un papel menor, pero sin él la candidatura no camina.
Griselda pide detalles. El hombre encoge los hombros como si le hablara del clima. Así es el procedimiento. Procedimiento, otra palabra limpia para esconder una trampa. Le dan 48 horas, 2 días. Si no entrega el papel, su nombre se cae sin necesidad de una votación. Esa noche, mientras en alguna mesa su rival celebra con whisky seguro de que la señora no aguantará la presión, Griselda hace algo que no encaja en la caricatura que le han dibujado. Llama, insiste, se presenta, espera. Aprende el mapa humano del poder. ¿Quién es el secretario del secretario? ¿Quién tiene la llave del archivo? ¿Quién debe un favor antiguo a su familia? ¿Quién está harto de que le ordenen cosas desde arriba? Y en ese aprendizaje aparece otra verdad incómoda. El sistema no es una pared, es un laberinto. Y los laberintos se vencen con paciencia. Amanecen las 48 horas y Griselda llega con la constancia. No lo celebra, no presume, solo la pone sobre el escritorio. El funcionario la mira con un gesto mínimo, casi molesto, como si le incomodara que una mujer haya resuelto lo que debía impedirla. El sello cae, un golpe seco. Ahí, en ese sonido breve, hay un mundo. La posibilidad de avanzar un paso más. El rival, al enterarse, cambia de táctica. Ya no le basta con obstaculizarla. Ahora intenta apropiarse de su historia. La invita a una reunión de unidad y le propone un acuerdo envenenado. Ella podría estar en la fórmula, acompañando, adornando, aportando imagen. En otras palabras, que sea el rostro amable mientras él concentra el mando. La oferta está diseñada para sonar razonable, incluso generosa. Muchos la aceptarían para evitar guerra interna. Y por un instante, el guión parece estar escrito. La mujer brillante que cede por el bien del partido, Griselda no cede. Y eso es lo que enciende el conflicto de verdad, porque al decir que no, no solo rechaza un puesto, humilla a una lógica entera, obliga a los hombres que deciden a enfrentar una idea que no querían considerar. Que esa mujer no está pidiendo permiso, que está compitiendo. A partir de ahí, cada conversación tiene doble fondo. Las sonrisas duran menos, los silencios pesan más. Hay comentarios que llegan como cuchilladas envueltas en terciopelo. No te lo tomes personal. No es contra ti. Es que la gente no está lista. La gente, siempre la gente como excusa. Pero Griselda, que pasó años leyendo lo que otros no dicen, entiende. Los que no están listos son ellos. Cuando por fin se define el siguiente gran paso, la sorpresa viene desde un lugar inesperado. No la empujan hacia un cargo menor como premio de consolación. La empujan hacia el centro del tablero. Colima se asoma como destino. Un estado pequeño, sí, pero simbólico hasta la médula. Su apellido, su historia familiar, la tierra donde el poder ha tenido nombres repetidos. Colima es el lugar donde ganar sería impensable. Y por eso mismo, irresistible. Porque si el sistema logra que una mujer gane ahí, en el terreno duro, puede presumir modernidad. Y si pierde, también les sirve. Lo intentamos, no funcionó. El rival se enfurece por dentro, pero se disciplina por fuera. Sabe que oponerse demasiado lo deja mal. Así que juega fino. Se dedica a cuidar el proceso, a insinuar riesgos, a filtrar dudas. La campaña empieza y con ella llega el otro reloj. El de la calle. El de los trayectos interminables por carreteras calientes. El de los mítines donde el sol cae como plomo. El de las plazas donde te aplauden con una mano y con la otra te miden. Griselda sube a camionetas, entra a casas humildes, escucha quejas concretas. La escuela sin techo, el centro de salud sin medicinas, el campo sin agua. En cada pueblo encuentra lo mismo. Mujeres que sostienen la vida diaria sin que nadie las nombre. Y cada vez que toma el micrófono, siente la mirada de dos públicos distintos. Está el público visible, el que grita y aplaude. Y está el público invisible, los que deciden si una mujer se ve como gobernadora, porque en México, por décadas, el poder no solo se ejerce, se representa, y el vestuario, la voz, el gesto, todo se vuelve examen. La atacan con lo esperado y con lo grotesco, rumores sobre su carácter, dardos sobre su vida personal, chistes que no repetirían frente a un hombre, a veces no la insultan a ella, insultan la idea. ¿Y quién va a mandar, ella o los que la asesoran? Como si una mujer no pudiera mandar por sí misma. En una plaza, alguien grita algo burlón, se escuchan risas. Griselda no se quiebra. Se queda quieta, deja que se apague el ruido y responde con una frase breve que cae como piedra. Que se rían, dice, pero que después
se acostumbren a verla tomar decisiones. No pide aplausos, pide acostumbramiento. Y eso, en política, es amenaza. El rival no se queda cruzado de brazos, empieza a moverse en paralelo, tratando de demostrar que él es el verdadero heredero del poder local. Acompaña actos, aparece en reuniones, se cuela en fotos. No compite contra la oposición. Compite contra ella, intentando que, aunque gane, parezca que ganó gracias a los hombres del partido. La tensión se vuelve personal, hay encuentros donde se saludan con cortesía, pero los ojos dicen otra cosa. Esto era mío. Ya no. Entonces llega el giro más peligroso. A Griselda le advierten que, dentro del propio aparato, hay quienes están listos para dejarla caer, no con un golpe abierto, sino con abandono, con logística lenta, con recursos que no llegan, con vehículos que se descomponen justo el día del evento, con el tipo de sabotaje que se puede negar sin dejar huella, y lo peor es que el mensaje viene con fecha. Faltan pocas semanas para el cierre real. Si no remonta, si no se consolida, la modernidad del partido se convertirá en su sacrificio. Ahí aparece la verdadera cuenta regresiva del personaje. No es solo ganar una elección, es sobrevivir al propio equipo el tiempo suficiente para llegar a la boleta con fuerza. Cada día que pasa sin un respaldo claro es un día que su rival aprovecha para murmurar: «Se los dije». Griselda responde con una jugada que nadie espera de la poeta. Convierte la fragilidad en filo. En lugar de esconder que es mujer, lo subraya como hecho histórico. En lugar de suavizarse para gustar, se vuelve más nítida. Dice en voz alta lo que otras callan. Habla de educación no como consigna, sino como urgencia. Habla de administración sin tecnicismos, pero con precisión. Y sobre todo, habla de dignidad con un tono que descoloca. No suena a súplica, suena a orden. En la recta final, hay una escena que se repite como una película acelerada. Madrugada, carretera, luces largas, un equipo cansado, papeles marcados, manos manchadas de tinta. Cada mitin se siente como el último, y en cada mitin el rival está en alguna parte, visible o invisible, intentando recortar su figura, empujarla de nuevo hacia atrás. La noche antes de una reunión definitiva con los mandos que terminarán de cerrar el respaldo, Griselda recibe una llamada corta, seca, casi anónima. Mañana se decide todo. No le dicen a favor de quién, no le prometen nada, solo le recuerdan el filo del tiempo. Ella cuelga y se queda mirando un punto fijo, como si pudiera ver a través de la pared el futuro que le quieren negar. Al día siguiente entra al salón donde se cierra la jugada, otra vez trajes oscuros, otra vez humo, otra vez ese silencio que antecede a las cosas importantes. Su rival está ahí, demasiado tranquilo, como quien ya se ve ganando, aunque no sea el candidato. Griselda se sienta sin pedir permiso, abre su carpeta y cuando le dan la palabra no se defiende. Ataca, no a la persona, sino al miedo del sistema. Les dice, sin adornos, que si el partido no puede sostener a una mujer en Colima, entonces no está sosteniendo nada, solo está fingiendo. Les pone un espejo enfrente. Hay un segundo en que nadie responde, un segundo en que el poder se queda sin frase hecha. Y en ese vacío, Griselda escucha algo más fuerte que cualquier aplauso. El silencio de los que, por primera vez, están calculando, en serio que ella puede ganar. La decisión final no se anuncia con trompetas, se filtra como se filtra todo en ese mundo. Por gestos, por llamadas, por la repentina disposición de recursos, por la manera en que, algunos hombres que antes evitaban su mirada, ahora la buscan para saludarla. El rival también lo entiende, porque el cuerpo le cambia. Su sonrisa se vuelve rígida, su cortesía se vuelve obligación. Él sigue ahí, pero ya no controla el tablero como antes. Y mientras el calendario se acerca al día crucial, Griselda siente el peso de lo que está a punto de ocurrir. No solo está peleando una gubernatura, está peleando el derecho de que la historia mexicana tenga por fin una fotografía distinta, una donde el poder no sea siempre el mismo rostro. La tensión se concentra en una imagen final, casi cinematográfica. Una urna esperando, boletas apiladas, manos listas para contar. Afuera, la gente cree que va a elegir un gobierno. Adentro, en el corazón del sistema, muchos creen que van a elegir si se permite o no un precedente. Y Griselda, con el tiempo encima y el rival respirándole en la nuca, camina hacia esa línea como quien sabe que, una vez cruzada, ya no habrá vuelta atrás. La madrugada del día de la elección no suena a fiesta, suena a radios mal sintonizados,
a pasos en patios prestados, a papel que se dobla y se desdobla como un animal nervioso. Afuera, Colima parece el mismo de siempre. Adentro, en un cuarto estrecho, donde alguien marca números con lápiz, el aire pesa como si cada respiración costara votos, y entonces el contraste que nadie olvida. Mientras en la plaza algunos ya celebran como si la historia estuviera garantizada, Griselda mira el reloj y entiende que el peligro real no está en perder, sino en ganar y que le arrebaten la victoria con una firma tardía, con un acta corregida, con una llamada desde arriba, porque en política a veces el golpe final no cae en la calle, cae en una oficina. La cuenta regresiva se vuelve brutal. Hay horas, para que cada casilla tenga representantes, para que no se pierdan paquetes, para que no se altere un número. Y ahí está el rival, el mismo que la quiso mandar hacia atrás, ahora moviéndose como sombra eficiente. No lo ves en el templete, lo ves en las rutas, en los contactos, en los operadores que aparecen, donde hay un problema. Él ya entendió el nuevo tablero. Si no pudo impedir que ella llegara a la boleta, intentará que, al llegar a la meta, parezca que llegó gracias a él, o que no llegue del todo. Las primeras cifras llegan como gotas heladas, un municipio favorable, otro empatado, una casilla con incidente. La tensión no se narra, se mastica. Griselda escucha, pregunta lo indispensable y guarda una calma que desespera a su equipo. No es frialdad, es disciplina. Aprendió en el aula que el pánico contagia más rápido que cualquier virus, y además hay una imagen que la sostiene. Miles de mujeres que nunca la vieron como la candidata del partido, sino como la posibilidad de que alguien les hable sin prometerles migajas. Esa imagen se vuelve una orden interna. No puedes descomponerte, no ahora. Cerca del amanecer, cuando el cansancio ya es una segunda piel, llega el primer twist de la noche. Un reporte de un distrito clave, donde la diferencia se cerró de forma sospechosa. Se cayó el sistema, dicen. Esa frase, tan moderna y tan vieja, cae como un balde de agua sucia. ¿Se cayó por accidente o porque alguien lo empujó? Un operador intenta tranquilizarla. Es normal. Normal. La palabra que se usa cuando algo huele mal, pero nadie quiere señalarlo. Griselda no grita. Pide los nombres, pide las actas, pide las rutas. En la pared, un mapa improvisado de Colima parece una piel marcada con alfileres, y en ese mapa ella ve lo que su rival también ve. Que la elección no se decide en un discurso final, sino en la resistencia de los detalles. Cuando por fin llega la tendencia sólida, la habitación se queda en silencio. Nadie se atreve a respirar fuerte. Alguien repite los números, como si al decirlos pudiera romperlos, y entonces se vuelve inevitable. Griselda ha ganado, no por un margen que permita dormir tranquilo, sino por un margen que obliga a vigilar cada hoja como si fuera oro. En el exterior, la noticia corre con velocidad de pólvora. Hay abrazos, lágrimas, gritos. En el interior, Griselda siente algo más raro que la alegría. Siente el peso de un precedente. En ese instante, ella no es solo Griselda, es la primera. Y ser la primera significa que cualquier error se convertirá en argumento para cerrar la puerta a las que vengan. Una sola caída y el sistema lo llamará prueba. Por eso, cuando alguien le ofrece celebrar, ella responde con una frase seca. Primero se cuida el triunfo, después se festeja. El tiempo sigue siendo cuchillo. El rival aparece poco después, impecable, como si no hubiera dormido, o como si hubiera dormido demasiado bien. Sonríe, felicita, suelta palabras de unidad, y en el abrazo protocolario hay un mensaje escondido que no necesita voz. Ganaste, pero el aparato sigue aquí. Griselda lo entiende en la presión breve del apretón, en la forma en que él se coloca medio paso delante, buscando el ángulo de la foto. La batalla cambia de escenario, no de naturaleza. La transición al poder no es un puente, es un campo minado. Antes de tomar posesión, llegan recomendaciones. Nombres para puestos, listas de compromisos, promesas que otros hicieron en su nombre. El partido, que la usó como emblema, intenta ahora administrarla como símbolo. Le sugieren un gabinete equilibrado, que significa lleno de hombres que saben, y ahí aparece el segundo gran conflicto, más silencioso pero más íntimo. Gobernar no solo contra la oposición, sino contra la idea de que una mujer gobierna mejor si obedece. Griselda decide rápido una cosa. No será una firma bonita al final de la hoja. Revisa perfiles, pregunta trayectorias, escucha y corta. Su voz no es estridente, es definitiva.
Y cada vez que rechaza un recomendado, se enciende un pequeño incendio en algún despacho. El rival, desde su trinchera, alimenta esas brasas con un gesto mínimo. No se ensucia las manos, solo deja que el malestar crezca. Su objetivo es simple y venenoso: que la primera gobernadora parezca un accidente simpático que no supo manejar el poder. La toma de protesta llega con un brillo casi teatral: cámara, aplausos, bandas, trajes oscuros, la liturgia del Estado. Pero el verdadero momento cinematográfico ocurre fuera del protocolo. Cuando Griselda se queda sola unos segundos antes de salir, tocando la tela de la banda como quien confirma que no está soñando, ahí un pensamiento la atraviesa con violencia. La gente cree que el cargo es el final de la historia. Para ella es el inicio del combate, y el combate se vuelve real el primer día que se sienta frente al presupuesto. Los números no mienten, pero pueden humillar. Colima no es un territorio de milagros financieros. Es un estado con necesidades concretas y recursos limitados. Educación, salud, caminos, campo. Cada rubro es una fila de urgencias. Y al fondo, la amenaza constante. Si la administración se tambalea, dirán que no era capaz. Si aprieta demasiado, dirán que es dura. Si concilia, dirán que la manejan. El margen para equivocarse no es pequeño, es casi inexistente. Griselda elige una prioridad que parece obvia, pero en política es casi provocación. La educación como columna vertebral, no como frase bonita, sino como maquinaria. Escuelas que necesitan techos, materiales, maestros con formación, niñas que abandonan por trabajo doméstico, adolescentes que desertan porque la vida les cobró antes. Ella conoce esas historias por nombre y por rostro. No le llegaron en un informe, le llegaron en años de aula y de calles. Un hecho concreto empieza a circular entre su equipo y sus detractores. Griselda revisa personalmente reportes que a otros les parecen menores, pide listas de planteles, calendarios de obras, evaluación de avances. No lo hace para controlarlo todo, sino para que nadie la controle a ella con excusas, y eso incomoda. Porque el sistema está acostumbrado a un gobernante que decide por intuición y deja la ejecución a los operadores. Ella no. Ella pregunta cómo y cuándo, y exige pruebas. La respuesta de su rival se vuelve más sofisticada. Ataca el terreno simbólico, filtra que Griselda es buena persona, pero no es política. Ese rumor se cuela en cafés y reuniones como humo, y entonces ocurre un giro que nadie esperaba. La poeta empieza a usar justamente lo que pretendían ridiculizar. En discursos cortos, sin retórica inflada, habla de responsabilidad pública, como si hablara de dignidad cotidiana. No recita poemas, recita claridad, y esa claridad, para un aparato acostumbrado a la ambigüedad, es una forma de violencia. Los primeros meses también le muestran el costado más cruel del poder. La seguridad. Un estado pequeño no es un estado inmune. Hay tensiones sociales, conflictos locales, presión por tierras, por agua, por decisiones que tocan intereses. Le llegan informes con eufemismos, incidentes, diferencias, situaciones. Griselda pide que le hablen sin anestesia. ¿Quién amenaza a quién? ¿Quién se beneficia? Y al pedir precisión, descompone la comodidad de muchos. En una reunión nocturna, un funcionario le dice que ciertos grupos no conviene moverlos. No lo dice como amenaza abierta, lo dice como consejo, y ahí se ve la fibra. Griselda responde que gobernar es precisamente mover lo que no conviene. En esa frase, su rival escucha un peligro, porque si ella logra imponer autoridad real, su propia influencia se vuelve prescindible. En paralelo, Griselda se obsesiona con lo que casi nadie muestra en cámara: el funcionamiento de la administración, auditorías, orden en cuentas, control de gasto. No porque quiera presumir honestidad, sino porque sabe que la trampa perfecta para derribarla sería un escándalo financiero. Si algo huele a desvío, no será un caso aislado. Será la prueba de que una mujer no supo. La presión es doble y cruel. No solo debe gobernar bien, debe gobernar impecable. El tiempo, otra vez, aparece como enemigo. El periodo gubernamental tiene un calendario que no espera. Los problemas que llevan décadas no se arreglan con buenas intenciones, y mientras ella intenta construir resultados, su rival juega al desgaste. Apuesta a que la frustración natural del pueblo se convierta en desilusión hacia ella. Le basta con que la gente diga, no cambió tanto. En política, el no tanto mata. Pero hay momentos en los que Griselda consigue lo más difícil: convertir un acto administrativo en una escena emocional,
un recorrido por una escuela donde por fin se instala infraestructura básica, una visita a una comunidad donde una obra pequeña, un camino, un acceso, un servicio, cambia la vida diaria. En esos lugares no hay grandes reflectores, hay rostros que miran distinto, y esa mirada, para ella, vale más que cualquier elogio de partido. La prensa, sin embargo, no es un espejo neutral, la observan con lupa. Si se enoja, es histérica. Si se mantiene firme, es autoritaria. Si duda, es débil. Si decide rápido, es caprichosa. La misoginia no siempre grita. A veces sonríe y escribe columnas objetivas. Griselda aprende a leer ese juego como aprendió a leer poemas, buscando lo que está detrás del adjetivo. Y entonces llega un nuevo twist, doloroso. Un error dentro de su propio equipo se convierte en arma. Una contratación cuestionable, un conflicto de interés, una denuncia que crece, aunque no sea el corazón del gobierno. Su rival lo impulsa sin aparecer. Es el ataque perfecto. No contra ella directamente, sino contra su promesa de integridad, y la presión se vuelve insoportable porque el caso tiene un reloj propio. Si no lo resuelve rápido, se pudre. Si lo resuelve con mano dura, dirán que sacrifica a los suyos para salvarse. Griselda toma una decisión que la deja sola en ciertos círculos. Corta, investiga, separa, exige rendición. No negocia el tema como costo político. Lo trata como una herida que se cauteriza. Su rival esperaba titubeo. Recibe un golpe frío, pero el golpe tiene precio. Gente del aparato se resiente, algunos aliados se enfrían, y la gobernadora gana algo que no se compra, y que tampoco se celebra, respeto mezclado con miedo. A mitad del sexenio, la tensión se concentra en otra imagen. Una reunión cerrada con líderes del partido, donde sin decirlo se discute si Griselda merece continuidad simbólica o si conviene corregir el experimento con un hombre en la siguiente candidatura. El rival está ahí, casi siempre. A veces calla, a veces pregunta con inocencia, a veces advierte riesgos. Su estrategia es paciente. Que el partido piense que la modernidad ya se cumplió con haberla puesto una vez y ya. Griselda, por su parte, entiende algo. Su legado no será solo obras o programas, sino el precedente de autoridad. Si ella termina arrodillada ante el aparato, la puerta se cierra de nuevo para otras. Por eso elige confrontar lo que se puede confrontar y negociar solo lo indispensable. No es romanticismo, es cálculo, y en esa línea dura ocurre algo casi irónico. Mientras el rival intenta mostrarla como aislada, Griselda empieza a construir una red propia fuera de la grilla inmediata, académicos, maestros, organizaciones civiles, mujeres que nunca habían sentido que el gobierno las nombraba. Su rival tiene operadores, ella empieza a tener comunidad, y la diferencia es explosiva. El operador trabaja por interés, la comunidad trabaja por identidad. La tensión sube hacia el final del mandato, cuando el tema de la sucesión se vuelve un animal que todos alimentan. Le llevan nombres, le piden guiños, le sugieren cerrar filas. El rival vuelve a oler sangre. Es el momento en que muchos gobernantes se vuelven vulnerables, atrapados entre pagar favores y sostener su imagen. Y en esa vulnerabilidad aparece el último gancho, el más peligroso. La tentación de controlar el futuro para proteger el pasado. Griselda lo sabe. Si intenta imponer sucesor, la acusarán de autoritaria. Si no mueve un dedo, el aparato pondrá a quien le convenga, quizás al propio rival o a alguien de su línea. Cualquiera de las dos rutas puede reducirla a nota al pie. Su tiempo se termina. El reloj del cargo no perdona, y esa cuenta regresiva se siente en el cuerpo. Cada semana, cada reunión, cada gesto, es leído como señal de debilidad o fuerza. En los últimos meses, cuando la administración ya no tiene el glamour del inicio y todavía no tiene la nostalgia del final, Griselda camina por los pasillos del palacio con una claridad casi triste. Su rival no dejó de competir nunca, solo cambió de método. Compitió por el relato, por los apoyos, por el control del partido, por la idea de quién manda de verdad, y ahora compite por algo más, por cómo será recordada, porque la pelea final no es por una silla, es por una frase en los libros. ¿Fue una gobernadora por mérito o por concesión? ¿Fue autoridad o accidente? ¿Fue el inicio de una época o una excepción útil? La última escena de esta parte no ocurre en una plaza ni en una ceremonia. Ocurre una noche, tarde, cuando Griselda revisa un informe y escucha:
En otro cuarto, una conversación baja de sus colaboradores sobre la sucesión. Hablan de lo que conviene, de lo que el partido quiere, de lo que se puede. Ella levanta la vista y por un segundo se ve desde afuera. La primera mujer en ese despacho, rodeada de un sistema que sigue intentando domesticarla, y entonces toma aire, como si se preparara para una nueva campaña, pero esta vez la campaña es invisible. La campaña por su propia permanencia en la historia. Se levanta, apaga la luz del escritorio, y mientras el palacio queda en sombras, su mente ya está un paso adelante, donde el poder se acaba y empieza el juicio de la memoria. A la mañana siguiente de dejar el palacio, la calle la recibe con algo que ningún escolta puede detener. El olvido que avanza con la misma discreción que un taxi viejo. Ayer, cada puerta se abría antes de que ella llegara. Hoy, el semáforo no le perdona el rojo. Ese es el nuevo contraste brutal. Pierde la banda tricolor, pero gana un enemigo más peligroso que cualquier rival de partido. Ya no pelea por un cargo. Pelea porque su historia no la entierren viva mientras todavía respira. El último día de gobierno no huele a final de película. Huele a cartón húmedo y a polvo de archivo. Caja tras caja, los papeles que antes decidían presupuestos, ahora se apilan como si fueran recuerdos de una mudanza cualquiera. En el salón principal, el ritual de la entrega del poder se desarrolla impecable. Trajes oscuros, corbatas, cámaras, la banda que pasa de su pecho al del nuevo gobernador. Él, producto del aparato, llega como unidad del partido. Todos saben que detrás de su sonrisa hay manos viejas acomodando los hilos. Entre esas manos, una es reconocible. La de su antiguo rival, ahora convertido en consejero influyente, en sombra que no necesita salir en la foto para mandar. El momento del juramento es breve, casi mecánico, pero para Griselda cada palabra se clava como un recordatorio. Ya no dirá «yo ordeno», sino «yo opino». Mientras aplaude, siente el peso de todos los discursos que no alcanzó a dar, de todos los proyectos que quedan a mitad, vulnerables, al cambio de humor del nuevo gobierno. Lo sabe. Muchas de sus decisiones pueden deshacerse con un acuerdo, con una nueva circular, con una simple línea en el presupuesto siguiente, y el rival, sentado a unos metros, no aplaude su gestión. Aplaude la oportunidad de reacomodar el tablero. Esa noche el palacio queda atrás como un escenario desmontado, sin comitiva, sin banda de música. Griselda regresa a una casa común, con rejas normales y vecinos que sacan la basura. Es un golpe que pocos describen. Pasar de tener un botón que abre puertas a buscar las llaves en el bolso, se sienta en una silla que cruje, oye el ruido de la calle, el pregón de un vendedor. No hay llamados urgentes, no hay chofer esperando. Por primera vez en años, el reloj no marca una agenda estatal, pero el tiempo no es menos cruel. Ahora corre en su contra de otra manera, porque cada día sin voz institucional es un día en que otros reescriben la versión oficial de su gobierno. Las señales de esa reescritura llegan rápido. En un periódico local, una columna define su mandato como un experimento valiente, pero aislado. En una reunión de partido, alguien suelta la frase que le duele más que cualquier insulto. Ya cumplimos con la cuota histórica. La palabra cuota le sabe a jaula. El rival la pronuncia con amabilidad fría en una entrevista televisiva. Reconoce el aporte simbólico de la primera gobernadora, pero insiste en que ahora toca regresar a la experiencia tradicional. Tradicional, en su boca, significa masculina. Frente a la pantalla, en su sala, Griselda siente que la están guardando en una vitrina, mientras el sistema intenta seguir como si nada hubiera pasado. Lo que no calculan es que ella nunca se acostumbró a obedecer en silencio. Apenas termina el mandato, empieza una gira que no obedece al protocolo, sino a la necesidad. Regresa a las escuelas donde invirtió recursos, a los hospitales que impulsó, a los caminos que prometió. Llega sin comitiva, en autos prestados, a veces en camionetas sencillas. La reciben maestras, campesinos, enfermeras, estudiantes. No va a cortar listones, va a tomar nota. Comprueba que se quedó, que ya quieren recortar, y en cada visita hace algo que no sale en los noticieros. Explica, con calma y firmeza, que la obra no es un regalo del gobernante, en turno, sino un derecho conquistado. El rival observa esos movimientos con molestia, disfrazada de condescendencia. Anda de gira sentimental, comenta en un café político, como si una exgobernadora, recorriendo su estado, fuera una excentricidad, pero pronto entiende que la cosa es más seria.
En cada comunidad que Griselda pisa, su nombre deja de ser pasado para convertirse en referencia. Y la referencia, en política, es munición. Si la gente compara al nuevo gobierno con el suyo, el aparato pierde el monopolio del relato, entonces empieza una guerra más sutil. Se ordena cambiar algunos nombres de programas, se frena discretamente la continuación de proyectos, con su sello, se instruye a ciertos medios para que la mencionen cada vez menos. No pueden borrarla de los libros, pero sí de la conversación cotidiana. Ahí interviene el factor que nadie controla del todo. El país, México, en los años siguientes, descubre a Griselda de otra forma, en foros nacionales, en universidades, en congresos sobre participación política de las mujeres. Su nombre aparece no como anécdota local, sino como parte de una pregunta incómoda para todo el sistema. ¿Por qué, en un país con más de 80 millones de habitantes y 32 entidades, solo una mujer ha llegado a gobernar un estado? Un dato crudo recorre los auditorios como bofetada. Durante años, mientras en las fotos oficiales se alinean decenas de hombres con banda cruzando el pecho, ella es la única excepción. Una, contra un ejército de trajes oscuros, la invitan a la Ciudad de México a mesas redondas, a conferencias, a comisiones de trabajo donde se discuten reformas. En el Senado, en espacios de análisis, la presentan como pionera, y ahí reaparece el rival, con su instinto de supervivencia intacto, se reinventa como experto en política regional, se acerca a los círculos donde ella conversa, se sienta a su lado en paneles sobre modernización del sistema político. En televisión comparten un programa especial. Él habla de transiciones ordenadas, de avances graduales, ella escucha, y cuando le toca, suelta una frase que corta la sala. Si la historia de las mujeres tiene que avanzar al ritmo de la comodidad de los hombres, no es transición, es espera eterna. El conductor sonríe incómodo, la audiencia se agita, las redes, todavía jóvenes, todavía pequeñas, replican la escena. El rival recalcula en tiempo real, entiende que no basta con arrumarla en la vitrina de los símbolos. Si deja que su voz siga sonando así de clara, las nuevas generaciones no van a verla solo como recuerdo, sino como referente incómodo. Y un referente incómodo es más peligroso que un adversario con cargo. Griselda, por su parte, empieza a sentir otro tipo de presión, la del cuerpo. Los viajes la cansan más. Las escaleras de los auditorios se vuelven retos discretos. La voz le raspa después de largas jornadas. Los médicos le recomiendan moderarse. Ella escucha, pero solo hasta cierto punto. Sabe que hay un reloj que no entiende de prudencias. El del relevo generacional. Tiene prisa por algo que no se puede decretar desde ningún escritorio. Que las mujeres jóvenes que están entrando a la política no vuelvan a comenzar desde la nada, que no las traten como rarezas, que no acepten la palabra cuota como techo. Por eso, junto a conferencias y entrevistas, impulsa algo menos vistoso. Talleres, encuentros, círculos de formación. En Colima, en otros estados, se reúne con regidoras, síndicas, militantes de base, estudiantes. Habla sin solemnidades, mezclando anécdotas de aula con historias de gabinete, les cuenta cómo se negocia sin venderse, cómo se detecta al aliado que en realidad quiere usarlas como mascota, cómo sostener una decisión impopular sin destruirse, y siempre regresa a la misma advertencia. Van a decirles que ustedes están aquí porque el partido necesitaba una mujer. No lo acepten. Están aquí porque tienen capacidad, eso no se agradece, se ejerce. En esos encuentros a veces aparece una sombra familiar, no él en persona, pero sí sus operadores, sus pupilos, sus aliados jóvenes, llegan con sonrisas, ofrecen coordinar esfuerzos, invitan a esas mujeres a actos del partido donde el rival figura como padrino, intentan reabsorber la energía que ella está despertando, redirigirla hacia la lógica de siempre. Lealtad hacia arriba, obediencia hacia los acuerdos. Griselda lo ve claro. La competencia ya no es por puestos concretos, sino por la forma mental de una generación, y el tiempo apremia. Cada ciclo electoral que pasa sin cambios profundos refuerza la idea de que lo suyo fue una excepción simpática, no un inicio. Mientras tanto, la faceta que muchos creían decorativa se vuelve arma. La escritora, en un departamento modesto de la capital y en su casa en Colima, el escritorio se llena de cuadernos, no escribe panfletos. Escribe memoria filtrada por poesía, poemas donde el poder aparece como una sombra que lame las paredes.
como una lámpara que deslumbra para que nadie vea las manos que cobran en la oscuridad, textos en prosa donde cuenta, con nombres cambiados, escenas de caudillos y burócratas. La soledad de una oficina llena de gente es su manera de registrar lo que el lenguaje oficial nunca admitirá. Algunos libros salen con editoriales pequeñas, otros con apoyos institucionales, se presentan en salas discretas, pero caen en manos de jóvenes que, años después, van a encontrar ahí un mapa emocional del poder. El rival subestima ese frente. Son cosas de poesía, comenta con un gesto desdeñoso, pero un día, en un evento universitario, una estudiante se levanta y cita a Griselda frente a él. Gobernar no es mandar, es hacerse responsable del dolor ajeno. La frase, que ella escribió una noche insomne, resuena en el auditorio como verdad simple. Él sonríe tenso, esquiva la cita, cambia de tema. En su mirada hay la comprensión tardía de que los libros pueden perforar el tiempo más que un discurso bien transmitido. Los años pasan y el país cambia de forma y de heridas. Surgen nuevas figuras, nuevos escándalos, nuevas violencias. Aparecen otros nombres de mujeres en cargos altos, pero la desigualdad es brutal. Durante más de una década, ella seguirá siendo la única que fue gobernadora en México. Esa soledad estadística pesa como un dato clínico. En un continente lleno de historias, su caso sigue siendo prácticamente el único, en su tipo en un país entero. Cada vez que alguien la presenta así, Griselda siente una mezcla rara de orgullo y rabia. Orgullo por lo que abrió, rabia por lo que aún no se ha atrevido a pasar. La vejez llega sin pedir permiso, pero no sin negociaciones. Un día, un médico no habla de cansancio, sino de diagnósticos. Le enumeran riesgos, le proponen tratamientos, le sugieren reducción de viajes, de agendas, y ahí aparece un nuevo tipo de reloj, implacable. No el del periodo gubernamental, no el de la coyuntura, sino el de su propia vida. Por primera vez, todas las batallas se condensan en una sola pregunta íntima. ¿En qué quiere gastar el resto de sus días? La respuesta no sale de un cálculo, sino de una imagen. Piensa en las niñas que conoció en comunidades sin pavimento, en las maestras que la abrazaron a la salida de un acto, en las mujeres que se le acercaban con papeles arrugados donde pedían justicia. Piensa en las jóvenes que ahora ocupan curules, presidencias municipales, direcciones, y decide que su prioridad no será cuidar su propia estatua, sino seguir empujando, aunque sea desde una silla, para que la palabra primera deje de ser singular. Acepta menos viajes lejanos, pero mantiene los encuentros cercanos. Recibe en su sala a grupos de estudiantes, periodistas, activistas. No hay reflectores, pero hay preguntas directas. Miradas que la atraviesan, buscando respuestas que no vienen en los manuales. Un día, ocurre un giro que muchos habrían querido ver en horario estelar. La caída del rival. No se trata de una acusación menor, sino de un caso que combina corrupción con abusos de poder acumulados. No lo inventa nadie. Son años de prácticas turbias que finalmente encuentran una grieta en la protección. La prensa que antes lo adulaba ahora lo señala. El partido que lo protegía empieza a tomar distancia. Él, que tantas veces se colocó medio paso adelante en las fotos, aparece por primera vez descentrado, defendiendo lo indefendible con frases desgastadas. La noticia llega a la casa de Griselda como un eco lejano. Algunos podrían imaginarla celebrando, no lo hace. Escucha, pregunta detalles y guarda silencio. Sabe que el sistema suele sacrificar a sus piezas cuando conviene, no por amor a la justicia, y sabe también que la caída de un hombre, por muy adversario que haya sido, no arregla lo que lo sostuvo. A los pocos días recibe un mensaje inesperado. El rival quiere hablar con ella. La cita se da en un lugar neutro, lejos de oficinas, sin cámaras. Se ven como dos viejos que ya han gastado casi todas sus cartas. Él llega más delgado, con un cansancio que no es solo físico. La mira con una mezcla de orgullo herido y necesidad. No tarda mucho en revelar el motivo de la visita. Sabe que su legado está en juego, que en los libros que se escriban sobre esa época, su nombre puede quedar asociado solo a escándalos y maniobras. Quiere que ella, con su credibilidad intacta, lo ayude a matizar. Le propone, casi con pudor, escribir juntos una especie de memoria compartida. Una versión equilibrada de los años que definieron a Colima. El ofrecimiento es un giro inesperado en una relación hecha de choques, ironías y duelos silenciosos. Durante unos segundos el tiempo se contrae. Griselda ve al hombre que intentó frenarla, que quiso colocarla como adorno del sistema, y también al ser humano envejecido
que sabe que la historia puede ser más cruel que cualquier juez. Podría aprovechar el momento para ajustar cuentas, para negarse con desprecio, para saborear su derrota, pero no lo hace así. Le responde con una claridad que no pretende herir, pero tampoco consolar. Yo voy a contar lo que vi y lo que hice. Si eso te incomoda, no es mi culpa, es tu biografía. Él insiste, ofrece matices, habla de la oportunidad de reconciliar versiones. Ella escucha, pero no cede en lo esencial. No va a maquillar la memoria para suavizar la caída de nadie. Se despiden con cortesía seca. Cuando él se va, ella se queda sola un momento, sintiendo en el cuerpo lo que significa defender la verdad, incluso cuando ya no hay cargos en juego. Esa decisión, aparentemente pequeña, es una de las más radicales. Renuncia a la tentación de la componenda final, a la idea del todos. Fuimos responsables, pero nadie es culpable. Prefiere cargar con la incomodidad de algunos que regalarles una absolución histórica. Los últimos años se vuelven más domésticos en apariencia, pero no menos intensos. Colima la honra con reconocimientos, con medallas, con auditorios que llevan su nombre. Se funda una organización cultural y de apoyo social que utiliza su figura como bandera para trabajar con niñas, con jóvenes, con comunidades vulnerables. Ella participa mientras el cuerpo se lo permite. Inaugura, lee, escucha. A veces, en esos actos, siente una extraña disociación. Ve su nombre en placas de bronce mientras su cuerpo se fatiga al subir 2 escalones. La estatua y la persona conviven en un mismo gesto, y ella se aferra a recordar que lo importante no es el metal ni la ceremonia, sino la continuidad de la obra. Escribe hasta casi el final, poemas breves, reflexiones sueltas, cartas que quizá nunca se envíen. En uno de esos textos, que muy pocos leerán en vida, deja una imagen aguda. La de una niña colimense que años después de su muerte caminará frente a una escuela. Griselda Álvarez, sin saber exactamente quién fue, imagina a esa niña preguntando a su maestra, recibiendo una respuesta a medias, tal vez llena de lugares comunes, y escribe la esperanza de que, aún así, algo de su experiencia se filtre en esa explicación, algo que sirva para que esa niña, si un día oye que la política no es para mujeres, sienta que le están mintiendo. Cuando la enfermedad se vuelve palabra definitiva y la fecha de su muerte, marzo de 2009, deja de ser un abstracto futuro para convertirse en punto fijo en el calendario, Griselda no organiza un gran discurso final, no se despide con declaraciones solemnes, hace algo más sencillo y más difícil. Se deja ver frágil ante algunos de los que siempre la imaginaron invencible. Recibe visitas de antiguas alumnas, de colaboradoras, de mujeres que ocuparon cargos gracias, en parte, a la brecha que ella abrió. Hablan de cosas pequeñas, de recuerdos, de anécdotas, y en esas conversaciones, sin nombrarlo, se repasa la idea que la acompañó toda la vida. Que la política, si no toca la vida cotidiana, se reduce a teatro caro. El día que su cuerpo se rinde, el país ya no es el mismo en el que nació ni el que gobernó. Hay más mujeres en cargos públicos, más debates sobre paridad, más conciencia de las violencias, pero también más riesgos, más pendientes. Las noticias la despiden con titulares que la nombran primera gobernadora de México. Con biografías resumidas, con frases de manual, es inevitable. La televisión simplifica lo que la vida complicó, pero detrás de esas imágenes hay otros duelos, más íntimos. El de las mujeres que la conocieron de cerca y saben que lo verdaderamente revolucionario no fue solo haber llegado al cargo, sino haberlo ejercido sin pedir disculpas por ser mujer. El rival, ya arrinconado en los márgenes de la política y de la salud, ve la noticia en una pantalla pequeña, tal vez piensa en aquella reunión final, en los años de competencia, en la banda que cruzó de un pecho a otro, tal vez entiende, demasiado tarde, que la verdadera rivalidad no era por la silla, sino por el relato. Ella ganó una parte de esa batalla, no porque haya escrito la versión definitiva, ninguna lo es, sino porque se negó a callar la suya. En las décadas que siguen, el nombre de Griselda Álvarez aparece en libros de texto, en tesis, en reportes sobre participación política, en mesas de análisis. Cada nueva gobernadora que toma protesta en cualquier estado de México camina, lo sepa o no, sobre un terreno que ella ayudó a romper, a punta de decisiones, de errores, de aciertos y de resistencia. Su legado no es una línea recta de éxitos, sino un mapa lleno de curvas, de tensiones, de amenazas,
Un mapa donde se ve, con claridad dolorosa, que la primera vez siempre llega tarde, pero que aún así puede abrir un antes y un después, y mientras una niña cualquiera pasa frente a una escuela que lleva su nombre, mientras una joven política cita una frase suya en un debate, mientras una maestra encuentra un viejo libro de sus poemas en una biblioteca pública, la vieja preocupación de Griselda se responde sola. La memoria no es un monumento inmóvil, es una lucha constante entre lo que quisieron que recordáramos y lo que tercamente nos negamos a olvidar. En esa lucha, incluso lejos del palacio, incluso sin escoltas ni banda, ella sigue compitiendo. Y ahí, en el terreno invisible, donde el tiempo y el relato se enfrentan, su voz, la de maestra, la de gobernadora, la de poeta, se mantiene por fin sin reloj que la apure,